¿Qué tal, amigos foxeros? Bienvenidos a un nuevo video tutorial acerca de una nueva metodología. Bueno, no es nueva, no, la estoy aplicando ya hace un año y se la quiero mostrar. Además ya hay varios amigos que me la han pedido, que aprovecho para saludarlo. Giuseppe Ramone, mi querido amigo, te mando un abrazo desde Ecuador a Honduras. Gerardo Ramírez, amigo y compatriota de La Guaira. Y Rafael Carballo del Salvador. Bien, amigos, aquí está el momento que estaban esperando. El uso del cursor adapter. ¿Qué son los cursor adapter? Yo creo que más de uno hemos visto por allí en la internet que vaina es un cursor adapter, ¿no? Como el nombre lo sugiere, es un cursor que es actualizable. Y en esencia es eso, ¿no? Es un cursor que yo alimento o yo creo. Primero yo creo en base a una estructura de una tabla en una base de datos. Él tiene un builder que es de verdad excepcional. El builder te ayuda a crear tanto la conexión, el medio de conexión, si es por ODBC, por ADO, nativo, etc. Y él tiene un builder esquema que crea la estructura del cursor en base a la estructura de la tabla en el servidor remoto. Sí, entonces la ventaja de esto es que véanlo como una vista, pero incluso ya yo hice mi investigación antes de decidirme por los cursor adapters. Incluso son mejores que las vistas porque no sé si saben, pero en el FOC Pro 8 las vistas se podían manejar con un hilo, el hilo de la conexión en común, compartido. Ahora en FOC Pro 9 es un pequeño bug que tiene y lo cual trae graves consecuencias, ¿no? Porque cada vista no usa una conexión compartida, sino que cada vista que tengamos remota crea un hilo de conexión. Ya yo hice la prueba, ya está más que probado, si quieren lo pueden hacer. Entonces para nosotros no es factible tener una conexión por vista. Va a llegar un momento en que se nos va a saturar el servidor y bueno, vamos a tener consecuencias. En este caso, el cursor adapter, no solamente puede manejar una conexión independiente. Es decir, si yo tengo 5 cursor adapter, los 5 pueden manejar una conexión independiente si yo quiero. Sino que ese no sería el caso, ¿no es cierto? Sino que nosotros usaríamos una conexión en común, compartida, como le llamamos, ¿sí? Y él solamente nos pide el manejador de la conexión o el handle, como lo conocemos. Pero eso no es todo, sino que tiene una propiedad que permite usar la conexión del entorno de datos del formulario. El formulario desde FOC Pro 8, que salió el cursor adapter, el formulario tiene una propiedad que nos permite a nosotros establecerle tanto la conexión o el manejador de la conexión remota. Y el cursor adapter tiene la facilidad de alimentarse de esa conexión. Entonces, en resumen sería que yo pudiera tener más de un cursor adapter, 2, 3, la cantidad de tablas que yo necesite en un formulario, y todos se alimentarían del manejador de la conexión del data environment, ¿sí? Es por eso que hay que usarlo. Bueno, yo les voy a mostrar la combinación que yo uso para que ustedes sacarán sus propias conclusiones. Desde luego que el cursor adapter se puede crear como una clase visual. De una vez lo atan a la tabla, su estructura, y lo guardan como una clase visual, y lo que hacen es un drag and drop en el formulario. Yo no lo uso así porque a veces necesito modificar algunas cosas, qué sé yo, en fin. Se pudiera usar de cualquiera de las dos formas.
Bien, ahí en los puntos tenemos el cursor adapter, el almacenamiento en buffering, que sería que eso no conlleva usar, por supuesto, los comandos wday y tabla rever. Tabla rever es para revertir los cambios. wday y tabla rever respectivamente, que nos permiten tanto escribir como revertir los cambios, en este caso en el buffer y para el table rever, y en el wday para enviarlos al servidor. El otro que vamos a ver es el manejo del data environment. No sé si lo han usado, pero en mi caso es algo nuevo. Bueno, ni tan nuevo, ¿no? Ya llevo un año trabajando en esta metodología y me resulta bastante sencillo. Antes mi forma de trabajar era quizá muy parecida a la que todos estamos acostumbrados, que es creamos el script donde va el insert, el delete, el select, etcétera, y luego lo enviamos al servidor con un SQL exec. Esa manera está bien, pero nos resta productividad, no es eficiente. Bien, tenemos cursor adapter, almacenamiento en buffering, los wday, data environment. Creo que con eso tenemos. Yo tengo un proyecto aquí vacío que llamé cursor adapter, y lo único que voy a hacer es mostrarle cómo se hace una alta, una baja y una modificación usando, por supuesto, el cursor adapter. Como base de datos voy a usar el motor Firebird. Aquí tengo mi interfaz gráfica, que es el SQL Manager, y ya, solo eso no hace falta. La ventaja de usar los cursores adaptables es que no importa, claro, esto es algo superficial no decirlo, que sería portable, la base de datos sería portable, ni tanto, porque en primer lugar, si yo quiero que mi aplicación trabaje con MariaDB, por ejemplo, y también quiero que trabaje con Firebird en este caso, o SQL Server o Postgre, lo primero es que si yo ocupo lo que son procedimientos de almacenado, funciones, trigger, todo eso, yo debería de tener mis bases de datos normalizadas en los dos servidores que sean compatibles, por decirlo así. O sea, lo que les quiero decir es que no es tan fácil como decir, es portable. Puedes exportar del motor 1 al motor 2 sin problema. Eso tiene algo de credibilidad si se tratara de una tablita sencilla, ¿no? Y podemos hacer un ejemplo, una tabla con 3 campos, 4 campos. La creo en Postgre, la creo en SQL Server, la creo en MySQL, y desde el cursor adapter lo único que necesito darle es la cadena de conexión y él se encarga de hacer todo transparente. Bien, entonces comencemos. Yo voy a crearme una tablita, voy a crearme una tabla para no topar esta que tengo aquí, que son de producción. Voy a crear una tabla artículos, sí, solo a modo de prueba, y le voy a crear unos campos. Vamos a crearle el código podar. Vamos a decirle que este es not null y es un varchar de 6, por ejemplo, varchar de 6, y por defecto no null. Vamos a crear un campo de cada tipo de dato. La descripción, que este también va a ser otro varchar. Aquí se nos va a repetir el varchar, pero no importa. Coloquemos un numérico, sería precio, prear, sería un null, un decimal de 12.2, está bien, y por defecto 0,00.
Necesitamos, vamos a poner otro de fecha. Pongamos uno de fecha que sea fecha de ingreso. Por ejemplo, fecha de ingreso, no null, y este es tipo de... no, dejémosle null. Use default value, null. Aquí, null. Tenemos varchar decimal. Pongámosle un blob que sea detalle, por ejemplo, el detalle de la venta. No va aquí, ¿no? Sino en la transaccional de venta, pero como este es un ejemplo, no importa, dejémoslo así. Perdón, blob dije, ¿no? Blob. Aquí está. Blob, aquí en Fairbeat hay que decirle que el subtalle es 1 para que me tome texto también. Y le digo que por defecto null. Bien, tengo decimal, day. Quiero poner unos day por el caso de Fiverr para que vean que hay el problema es que él no acepta desde FoxPro. Nosotros tenemos las barras, las barras o el slash, y cuando se va a grabar se viene con esas barras y da un error. En este caso por eso le pongo null para que yo evalúo. Nosotros siempre estamos acostumbrados a que una fecha vacía, como no existe el concepto de una fecha vacía, a veces yo me acuerdo que yo usaba, por ejemplo, mi fecha de nacimiento y yo decía que si era mi fecha de nacimiento era que estaba vacía. O sea, no era como en MySQL que uno le colocas 000-00-00 y esa era mi fecha vacía. Bueno, de hecho para eso existe el null, ¿no? Porque el null no es ni vacío ni nada, el null es null. Sí, bueno, aquí tengo mi estructura de la tabla. Voy a compilar esto, creo mi tablita y el código, el codar, le vamos a decir que sea primario. Sí, le creo un índice, pongámosle codar y le digo que jale de mi campo codar y ese es único. Listo, compilamos esto, ahí tenemos la tablita. Ahora desde Fox nosotros vamos a crear nuestro formulario. Creo un nuevo formulario y lo que vamos a hacer es colocar los objetos, pero les voy a explicar algo aquí. Yo no sé, creo que hay varios colegas, varios amigos que me preguntan que si es conveniente el uso de capas, trabajar en capas en Fox. Yo les sugiero que no. Y no es porque no se pueda, sino porque le restamos productividad a lo que fue concebido el Fox Pro. Me explico. Fox Pro está diseñado para el manejo de base de datos. De hecho, tiene un motor interno que es el de las DBF o la base de datos DBC. Gracias a eso nosotros, a ver un momento. Ok, les decía que ya me perdí. Estábamos hablando del trabajo en capas. No. Fox Pro está hecho para trabajar, está digamos orientado al desarrollo rápido de aplicaciones de base de datos. Ese sería digamos el concepto estándar. Entonces, emplear la programación en capas no estaría mal, pero le resta productividad. Quiero que sepan eso. Y estarían desaprovechando el potencial de un entorno de datos, de un cursor y de un control source. Así que los que me pregunten, yo les recomendaría que lo trabajen como fue diseñado, porque eso le resta productividad. ¿Sí? Bien, aclarado ese punto, continuemos acá. Yo voy a crearme los objetos, solo aquí arrastro y suelto, ¿no es cierto? Vamos a colocar un textbox para el código. Tenemos código, tenemos nombre. Teníamos creo que la columna de precio también. Pongámosle otro de precio.
En este caso era un spinner, pero dejémoslo así. Creo que también hay un edit box para el detalle y una fecha de ingreso, aunque eso se puede tomar por defecto que tome la fecha actual, pero en este caso, como es de ejemplo, dejémosla así nada más. Aquí ordenemos esta cosa. Bien, la fecha por acá, por algún sitio por ahí, el código por aquí. Sí. Bien, ahora modifiquemos esto y aquí sería código, descripción, esto es lo que quita tiempo en realidad. Ya van a ver que vamos a perder más tiempo en esto. Precio, aquí la fecha de ingreso, fecha de ingreso del producto, y aquí el detalle. Bien, ya. Por supuesto, agrandemos esto. Aquí pudiera ser. Esto está muy ahí. La columna precio más o menos así. Y esto más o menos así. Algo ahí, ¿sí? Para el ejemplo. Este formulario le guardo en mi carpeta de ejemplo. Ejecutemos, ahí está mi formulario, ¿sí? No voy a concentrarme en que si habilito o deshabilito los botones porque se nos va a hacer muy largo el video. De hecho ya tenemos, ¿cuánto? Donde dice esto, tenemos 17 minutos. Bueno, sigamos. Lo primero que yo hago para el uso de los cursor adapter, entro en el entorno de datos. Puedo entrar aquí en el icono de la barra del toolbar, la barra de herramientas, o le doy clic derecho en una parte en limpia del formulario y le digo Data Environment. Data Environment me muestra por defecto un browser para abrir una tabla o una base de datos, pero simplemente le pongo cancelar. Aquí tengo, digamos, mi espacio en blanco, mi lienzo, para comenzar a traer mis tablas. Entonces, si yo aprieto clic derecho, veo agregar y agregar cursor adapter. Y también veo for designer para ir al diseñador del formulario. Veo la propiedad, en este caso del cursor adapter, del data environment. Sí. Aquí en el builder, lo que le comentaba del builder, pero en este caso es del formulario. Fíjense, aquí aparece en el builder del data environment, yo puedo decir con qué tipo de fuente voy a trabajar, que son las mismas que usa el cursor adapter. Tenemos ADO, tenemos nativo, que en este caso es una DBC o puede ser una tabla, vía DBC, que es el que vamos a ocupar, y XML. Ya, pero ahora no le vamos a decir nada, vamos a tener una conexión independiente con una sola tabla y después se la asociamos. Por lo pronto, agreguemos el cursor adapter. Sí, aquí está. Me crea un cursorcito en blanco. Fíjense que no tiene nada, ¿sí? Lo siguiente que hacemos una vez que agregamos el cursor adapter es abrir el builder. El builder, pero del cursor adapter. Ojo, no le den builder en el formulario, sino un clic en el cursor adapter, clic derecho, builder. Y aquí está el builder del cursor adapter. Ok, nos pide de primero un nombre y un alias. Yo siempre el nombre le coloco un prefijo que sea guión bajo, de cursor adapter, guión bajo, y el nombre alusivo, que en este caso es el nombre de la tabla. El alias para mí va a ser artículos. Ahora aquí yo elijo mi tipo de fuente de datos. Yo le voy a decir que voy vía ODBC. Puedo ir vía ADO, vía nativo, como les dije, con una base de datos DBC, o vía XML, pero la mayoría usamos ODBC,
Así que, y yo uso DBC, así que coloquémosle ODBC. Cuando seleccionamos ODBC nos dice que podemos usar un manejador o un handle existente. Yo pudiera colocarle aquí, supongamos que lo tengo en el screen, le digo que es screen.nhandle, por ejemplo, y ahí me vale. Pero yo no le voy a ocupar de esta manera. Por aquí le colocamos las credenciales del DNS, los que usen DNS. Yo en este caso le voy a colocar Connection String, porque yo lo uso vía Connection String. Y yo tengo mi Connection String por acá. Tengo aquí mi Connection String, que es la conexión a la base de datos Firebird. Esto lo consiguen, este string de conexión lo consiguen en la página de stringconnection.com, o yo de pronto se los dejo en la descripción, o bueno, en fin, esto es fácil. Es solo la cadena de conexión, como la del MySQL, como la del Postgre, en fin. Yo una vez que coloco mi cadena de conexión, yo le doy probar conexión, y ahí está, estoy conectado. Tengo que hacerlo para que se pueda conectar aquí en tiempo de diseño y poder jalarme la información de la tabla. Estos dos checks que están aquí son: el primero dice usar la fuente de datos del Data Environment, que esta es la importantísima y es la que siempre deberíamos usar, porque el formulario es el que debería de tener el handle de la conexión y los cursor adapter apuntan a esa conexión. Entonces nosotros tendríamos en nuestro ambiente de desarrollo o de producción así, con este tildado. ¿Y qué pasa si yo necesito hacer modificaciones y necesito conectarme? Tildo acá donde dice usar las configuraciones de la conexión solamente en el builder. Le coloco aquí esta opción. Aquí yo sí puedo tener mi cadena, pero solo con esta activada. Eso quiere decir que cuando yo levante la aplicación, no me toma esta, sino que me toma la del Data Environment. Esto es solamente para desarrollo, digamos. Entonces, en un ambiente real yo lo tendría así. Tengo los dos tildados y tengo mi cadena aquí abajo. Me conecto y tengo mi cursor armado. Bien, esto por esta opción. En la segunda solapa tenemos Data Access. Veamos qué tiene el Data Access. Lo primero que tiene es un select command, que es el select. El select que me va a traer la información de la tabla. Puede ser todos los registros, queda el select sin where. Solamente quiero los artículos que se crearon en el tal periodo, yo coloco aquí la condición. Si es un formulario que estoy llamando desde un combo box, por ejemplo, que tiene un filtro en específico, bueno, yo me traigo la condición, la debo tener en una propiedad del screen, una variable pública, no sé, en cualquier variable que tenga ámbito global, y yo le coloco aquí la condición. En este caso no le voy a colocar nada. Aquí el botón aparece inhabilitado, pero es porque él está detectando que lo estoy trabajando con el entorno de datos. Yo solo le destildo aquí y ya se me habilita el botón. Este botoncito es para que me construya el select y me arme el esquema de la conexión, de la tabla. Un momento, chicos. Bien, continuamos. Entonces, este botón de build, de construir, me crea mi select y al mismo tiempo me crea la estructura de la tabla. Vamos a dejarlo hasta esta pestaña y seguimos en el otro video tutorial con la siguiente pestaña y ya le vamos implementando en los controles y lo demás. Creo que vamos a tener que sacar unos 3 o 4 videos. Bien, vamos a colocar aquí construir. Y fíjense, me abre un cuadro pequeño donde me dice con qué tabla voy a trabajar. En este caso está de primero la de artículo. Yo puedo seleccionar todo o parte de los campos. En este caso me interesan todos. Sí, y le pongo OK. Ahora fíjense aquí lo maravilloso de este constructor. Si no lo tuviéramos así, o mejor dicho, este cursor adapter se puede crear por código.
O sea, todo esto puede ser dinámico, pero va a ser un poquito tedioso crear el esquema del cursor por código, porque tenemos que saberlo y no sé qué, con la tabla, y hay que revisar la estructura y todo aquello. En cambio, para un mantenimiento como esto, rápido, que de seguro son muchos los que se nos dan en una aplicación, esto nos ayuda un montón, este botoncito de construir. Sí, yo construyo acá, jalo los campos que necesito y él me crea tanto el select como la estructura del cursor. Por supuesto que esto puede variar, ustedes lo pueden cambiar, pero yo lo dejo como él me lo sugiere. Además, todos los campos concuerdan. Carácter de 6, 60, el blog me lo convierte desde luego en memo. Si tuviera un general, ahí sí le cambio a memo. La fecha en day y el decimal a numérico de 22. Que allá lo puso con 12, pero no hay problema. Si yo tuviera que colocar alguna condición, coloco aquí where y coloco un comodín. Entonces, coloco el comodín y le digo, no sé, supóngase que yo tengo una variable donde fecha de ingreso, creo que se llama, sí, ahí está, fecha de ingreso, sea mayor, y aquí tengo un comodín que se llama gd fecha inicio, por ejemplo. Eso sería una forma de traerme la tabla filtrada, que en muchos casos se da. Por ejemplo, si entramos no sé, se me ocurre, hace poco hice una aplicación de veterinaria y le hice 100% con Cursor Adapter. Y por ejemplo, si estoy en mi ficha de paciente y entro en las consultas, cuando abro el módulo de consulta, obviamente necesito ver la consulta de ese paciente. Entonces ahí sí necesito donde el código de la historia sea igual a no sé cuánto, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo. Bien, ¿qué más se configura aquí? Solamente el esquema, el select, que es el que me trae la información. Y ahora veamos aquí debajo. Esto lo hago yo tan rápido como seleccionar aquí abajo, le doy control A y break on error. Esas son las configuraciones que yo hago. A ver, reversemos todo y les explico. Aquí donde dice number of record to fetch at a time es la cantidad de registros que yo voy a obtener. Aquí hay que colocarle, hay que tildarle esto y él coloca -1. Si es -1, él los trae todos. Si yo se lo destildo, y fíjense que tiene de tope 100, entonces él me traería un fetch de 100, un limit 100, y eso no lo queremos. Entonces simplemente le marco esa opción para que me los traiga todos. No se olviden de marcarla. Lo otro que dice el número de registro a obtener también está en -1, eso sí va por defecto. El otro que va por defecto es esta opción nos dice, ¿quieres convertir a memo cuando se pase de cuántos caracteres? De 255, que es el máximo de un carácter. Entonces de un campo tipo carácter, entonces yo le cambio a memo. Yo le puedo cambiar aquí, puedo variar, pero por defecto 255. Bien, lo demás lo dejo tal cual. Si yo no quiero que el cursor me traiga datos al inicio, yo le marco esta opción que dice initially open with no data. Dice que se abra sin datos inicialmente. Le marco esta opción. Pueden ir probando y ejecutan y verán que no le trae nada. En este caso yo sí quiero que me traiga la data y le destildo. Lo siguiente es el buffer model override. Este dice cómo quieres tú que se apliquen los cambios. Bien, el Optimistic Row Buffering es el tipo 3 y el Optimistic Table Buffering es el tipo 5. El tipo 3 es, ¿qué quiere decir? Que yo no me puedo mover de un registro sin antes hacer un table update o un table reverse. Porque si yo tengo cambios en ese registro y me muevo el puntero a otro, me va a dar un error. Me dice que existen cambios que no se han guardado en la fila actual. Entonces esto a veces es conveniente en algunos casos. Y el tipo 5, que es el Optimistic Table Buffering,
que se quiere decir que yo puedo hacer cambios en todas las columnas, en todas las filas, perdón, todos los registros yo puedo hacer cambios. Y a la final yo hago un cómic con el WT. Este es el que yo uso siempre, el tipo 5. Bien, y lo último que yo coloco es break on error, que si da algún error que se salte. No deberíamos de usarla porque deberíamos de evaluar o monitorear cualquier error que salga, ¿no? Pero yo se la voy a destildar, ¿sí? Bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Ya se pasó de los 25 minutos que yo uso normalmente. Y en el siguiente video vamos a repasar un poquito toda esta parte del builder, que esto es muy importante, de verdad. Aquí donde tenemos que dedicarnos al 100%, porque de aquí depende cómo se va a comportar nuestro cursor. Bien, en el siguiente veremos esta pestaña de Auto Update. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el siguiente.